Buenas tardes, señores estudiantes. Tengo un pequeño problema acá no me deja utilizar la cámara. Solo hay audio. O si pueden ver y solo está jugando conmigo la cámara, no hay ningún problema. Si no, lo vamos a tener que hacer solamente por audio por esta vez, porque la primera clase de la mañana sí pude darla con video y ahora resulta que la máquina no me colabora. Solo necesito confirmar que sí me pueden oír. La vista, pues, no se pierden de mucho. Sí, licenciada. Bueno, entonces paso a para poner en grabación, independientemente que solo sea voz, y después que terminemos la clase ya podemos hacer las preguntas. Nuevamente me disculpo, pero no hay forma de hacerlo de otra forma. Correcto, entonces, buenas tardes, nos corresponde al curso de Derecho Mercantil 3, mi nombre es Carla Ortiz, y vamos a ver ahorita lo referente a los contratos de apertura de crédito y de descuento. Para ello vamos a necesitar, obviamente, el Código de Comercio y posteriormente ustedes tienen que tener a la mano el Decreto 1-2018 del Congreso de la República que hizo unos cambios sobre el contrato de descuento y de factoraje. Bueno, empecemos entonces con el artículo 718 que habla de la apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, a quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta, y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Es decir, en este caso nos vamos a encontrar que la apertura a crédito no es más que la situación por la cual una persona viene y da a otra persona cierta cantidad de dinero. Pongámosle, no es como darle pongámosle que fuera algo más pequeño, como una tienda a la que ustedes van a dejar cierto crédito. Que este es un contrato meramente mercantil. Lo que ubica en él es tratar de alguna forma que sea más fácil la progresión o el intercambio de pues, cosas de valor. La ventaja con este tipo de contrato es que amplía la capacidad económica para adquirir de alguna forma bienes y la transacción de dinero. La ventaja en este caso, como les digo, va a ser claramente esa situación. Ahora, si lo ponemos desde su punto de vista de la función, como dice ahí, es poner en disposición del acreditado una cantidad de dinero para dedicarlo a sus actividades comerciales o que se cancelen las obligaciones por su cuenta. Estamos diciendo que en algunos lugares, haciéndolo más civil que mercantil, venían y le decían, mira, te voy a dejar cuenta abierta en este almacén para que puedas adquirir aquellos bienes que necesites. Yo me voy a encargar y yo lo pago. De ahí que surgen entonces los elementos, tanto personal o subjetivo, real u objetivo o formal o jurídico. Empezamos entonces con la parte del acreditante. Si lo ponemos así, el acreditante va a ser aquella persona a quien se le va a entregar, o como dice acá, se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado. Es, en otras palabras, que la persona del acreditado es la persona que va a entregar esa suma, que va a pagarlo, ya sea en ese momento o con posterioridad. El acreditado, en este caso, es el que va a contraer la obligación por cuenta de este.
debe de restituir la cantidad. Recuerden que todo como termina en ante y todo lo que termina en ado. Provisión de fondos. Puede ser una provisión determinada estableciéndose, que va a ser una cantidad en, bueno, en el caso de Guatemala tendría que ser una cantidad en quetzales, pero también se podría disponer. Estamos diciendo entonces que el acreditado puede poner total o parcialmente el aporte de un crédito. Una comisión también, vámonos al plazo, durante un mes, durante 15 días, durante 8 días, y la comisión va a ser aquella cantidad de dinero o como dirían otros, el interés o la ganancia que se va a obtener por poner a disposición de una persona cierta cantidad. Del contrato de apertura a crédito pueden tener que es, pongámosle padre o abuelo de lo que actualmente sería una tarjeta de crédito. Estamos diciendo entonces que este tipo de contrato tiene como facultad darle oportunidad a una persona de obtener cierta cantidad de dinero para comercializar de alguna forma. Esa es la provisión de fondos. Si nos vamos de forma, puede ser oral y escrito, siempre se mantiene la misma situación. Oral, si no pasa de la cantidad de 1000 quetzales, y por escrito, si pasa de la cantidad de 1000 quetzales. Consensual, porque ambos se van a poner de acuerdo y por lo tanto existe esa situación de que se van a establecer esa misma consensualidad es lo que provoca que exista bilateralidad, que es otra de las características. Entonces, nos ponemos de acuerdo qué cantidad, a qué personas, durante qué plazo, qué comisión se va a ganar por dejar esos fondos. Y como pueden notar, es definitivamente un contrato mercantil. Es principal. ¿Por qué? Porque de él no depende ninguna otra cosa. Simple y sencillamente dice se acredita los fondos. Ya, cualquier contrato, si se acreditaron esos fondos, por ejemplo, para comprar géneros de tela, si se estableció para comprar materiales de construcción, o simplemente para pagarle, no una beca, sino que los estudios a una persona, porque de eso se trata, que tenga cierta agilización de efectivo, siempre vamos a notar esa situación que es de carácter mercantil. ¿Por qué? Porque una persona, en este caso el comerciante, va a ganar una comisión. Conmutativo, se sabe que se está dando, ya sean 2,000 quetzales, 5,000 quetzales, una apertura de crédito 100,000 quetzales, o en otros lugares, porque se puede hacer de carácter internacional, podría ser en otra cantidad, por ejemplo, estamos hablando en dólares, estamos hablando en euros, situaciones así. Ya tenemos cámara. Bueno, sigamos entonces. Estamos hablando que, obviamente, lo que estábamos hablando de la comisión, que estamos hablando de la ganancia, del intercambio, todo es de carácter oneroso. Significa que todo va a tener cierta cantidad de precio. Tracto sucesivo, porque no le van a dar solo una vez, por eso dice apertura a crédito. Puede ser que esta vez saque unos 5,000 quetzales, que la otra vez saque unos 40,000 quetzales, que esta segunda vez no saque nada. En eso consiste lo del tracto sucesivo. De esto vamos a encontrar entonces alguna situación. Por ejemplo, vamos a encontrar, si se puede decir así, las modalidades de apertura a crédito. Pero antes de eso, 719, para establecer las características que se dijeron antes. Intereses, comisiones y gastos. Cada uno es diferente. En el importe del crédito no se entenderán comprendidos los intereses, la cantidad de dinero que se va a hacer en cuestión de si se prestaron 50,000 quetzales, si se prestaron 50,000 bajo el interés, comisiones y gastos que deberá cubrir el acreditado. Cuantía, 720. La cuantía del crédito será determinada o determinable por su finalidad, para qué se va a realizar, o de cualquier otro modo que se hubiere convenido. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios
que por la ineficacia del contrato se causen al acreditado. En otras palabras, se iba a poner cierta cantidad de dinero, pero resulta que no se pusieron de acuerdo. Y a la hora que viene la persona a recoger esa cantidad por la apertura del crédito, resulta que no está la cantidad que ellos habían tenido. Entonces, el negocio que empezó, dijo, yo voy a ir a traer el crédito, aquí está el pago, resulta que no se puede realizar. Y lo último, no cabe pacto en contra de lo dispuesto en este artículo. Es decir, no puede haber una cláusula donde viene y lo exime de cualquier responsabilidad. Por eso dice, no cabe pacto en contra de lo dispuesto en este artículo. El 721 habla de la facultad de disponer, que ya había dicho antes, que puede ser total o parcial el importe de un crédito. Ojo, ahí tenemos que tener dos situaciones. Uno, dependiendo cómo se realiza el contrato, puede ser una cantidad que tenga un límite máximo. Por ejemplo, se le acredita la cantidad de 100,000 quetzales que pueden ser en 5 cuotas, en 3 cuotas, en 2 cuotas. Y si lo ponemos en forma total, que va a ser hasta la cantidad de 100,000 quetzales. Ahí entonces estaríamos viendo una situación donde no hay una cuota específica, sino que puede sacar cualquier cantidad. Que también eso nos viene a hacerlo de tracto sucesivo. Comisión fijada. Artículo 722. Se entenderá que el acreditado deberá pagar la comisión fijada aunque no disponga del crédito. En otras palabras, aún se le dejó una cantidad al acreditado, pero resulta que esa cantidad no lo ocupó. Entonces debe pagar igual la comisión fijada, aunque no disponga del crédito. Pero los intereses se causarán solo sobre las cantidades de que efectivamente disponga el acreditado. Vengo a sacar un crédito por 50,000 quetzales. Entonces el interés va sobre los 50,000. Depende del interés pactado. Recuérdense que independientemente del Código de Comercio, siempre vamos a aplicar los contratos usurarios de materia civil. Entonces, sobre las cantidades que efectivamente disponga el acreditado y sobre las pagadas a su cuenta. Ahora sí, cuenta corriente, 723. Si la apertura del crédito es cuenta corriente, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación, es decir, en pagos, en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiere hecho y tendrá derecho, mientras el contrato no concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. En otras cosas, en otra forma, se podría decir que yo tengo un crédito de unos 100,000 quetzales, pero resulta que tengo una oportunidad, entonces puedo ir haciendo un pago de un abono como si fuera una cuenta corriente. Provisión de fondos. Y una cosa, si por ejemplo me llegara a pasar, pongámosle que eran 100,000, pero yo calculé que por la comisión era esto, que por los intereses era esto, y di un poco más. Entonces, el saldo tendría que ser renegociado porque tienen que devolverlo. Recuérdense que dice que la comisión está fijada, pero también tiene que considerarse qué pasa si no se usa. O qué pasa, bueno, la comisión siempre va a estar, porque de esa va a ser una ganancia. Pero ¿qué pasa si los intereses, por ejemplo, al final de cuentas, yo no necesité esa cantidad porque lo trabajé de otra forma, por ejemplo, la compraventa o el contrato estimatorio que estoy haciendo con la persona basado en la apertura de crédito que tengo con otro comerciante? Entonces, todas esas modificaciones son las que resultan acá. 724, provisión de fondos. Si el acreditante asume obligaciones por cuenta del acreditado, este deberá proveerlo de los fondos para pagarlos, a más tardar el día hábil anterior a su vencimiento. Ojo, recuerden que si es mercantil, solo si dice día hábil se considera como día hábil. Pongámosle, hoy sábado no se considera día hábil, mañana tampoco día hábil. Pero si no dice hábil, todos se contarán como días calendario. Si aquí solo dijera a más tardar el día anterior a su vencimiento. Si no dice que es hábil y el vencimiento es mañana domingo, hoy es el último día. Pero como dice hábil, el día del vencimiento entonces tiende a correrse o a modificarse en razón de la
de la habilitación del plazo. Artículo 725. El otorgamiento o transmisión del título de crédito o de cualquier otro documento por el acreditado al acreditante como reconocimiento del adeudo que a cargo de él resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito concedido. No facultan al acreditante a descontar o ceder el crédito, así como documentado antes de su vencimiento, sino cuando el acreditado lo autorice para ello expresamente. No se pueden ceder. Negociado o cedido el documento indebidamente, el acreditante responderá de los daños y perjuicios, a menos que sea una forma expresa. ¿Por qué se evita eso? Yo vengo y solicité una apertura de crédito. Entonces se me concedió y todo, pero resulta que no la puedo pagar o la estoy pagando muy poco, y mi enemigo, mi competidor, un rival en los negocios viene y le dice entonces a la otra persona, mire, o al comerciante al que me estás abriendo la apertura de crédito, yo le compro esta apertura. Entonces a mí me ponen un problema. No obstante que hay un contrato, podría surgir alguna situación, por ejemplo, que no me lo entreguen en el día que es, que me digan, mire, fíjese que tiene que llenar esta documentación. Sí, pero el que me lo había dado, normalmente con don Juan no lo hago así, pero yo ya soy otro. Tiene que llenar esto, esto y esto, pero no lo traje, vaya a conseguirlo. Y mientras tanto, ¿qué sucede? El negocio que yo estaba haciendo en relación a la apertura de este crédito, precisamente lo pierdo. Esa pérdida me equivale, por ejemplo, al 20 o 50% de lo que yo tenía acreditado aquí, apertura de crédito. Es decir, en vez de salir ganando con la apertura, pierdo. Plazo, 726. Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas que adeuda el acreditado, que es una de las situaciones que vimos acá, como un elemento real, se entenderá que la restitución deberá hacerse dentro de los 3 meses que sigan a la extinción del plazo señalado para el uso del crédito. Como se dan cuenta, aquí no dice hábil, aquí solo dice plazo. Son días calendario. La misma regla se aplicará a todas las demás prestaciones que corresponda pagar al acreditado. Esperemos un poquito y saltemos acá. Modalidades de la apertura de crédito. Existen 3. La garantizada, que es por hipoteca, mobiliaria o fianza. Hipoteca, no hay ningún problema, bienes inmuebles. Mobiliaria, les coloqué prenda porque hubo cambios, ahora ya no se le llama garantía prendaria, sino de carácter mobiliario. Hipoteca, registro de la propiedad, mobiliaria, registro de garantías mobiliarias. Estamos hablando diferente. Ojo, no todos los bienes muebles se consideran garantía mobiliaria directamente. Si estamos hablando de vehículos, todo lo que tenga que hacer vehículos terrestres, aéreos, marítimos, drones y todo lo demás, eso se va en un libro especial en el registro de la propiedad de bienes inmuebles. Y la fianza, estamos hablando de otra circunstancia. Bueno, si estamos hablando entonces de fianza, va a ser un fiador. Es la obligación, entonces, si la fianza es la obligación que alguien adquiere para hacer algo de otra persona. Estamos hablando entonces de una fianza. ¿Por qué así? Porque va a haber una garantía. La apertura de crédito yo la voy a proteger, voy a protegerlos, o la otra persona va a proteger sus intereses a través de una garantía. Algo así como funcionaría el mutuo. Miren, yo necesito un préstamo. ¿Cuánto? Tal cantidad. Perfecto. ¿Qué me da de garantía? Mi casa. ¿Qué me da de garantía? Mi vehículo. ¿Qué me da de garantía? Mis joyas. ¿Qué me da mi garantía? Miguel. Miguel por ser el fiador. Al descubierto. La garantía es de confianza mutua. Esto sucede en algunos lugares. Es más, yo tengo unos clientes que se prestan bonitas cantidades de dinero, pero hay una apertura de crédito, van a pedir eso, pero la confianza es mutua. ¿Por qué? Recuérdense que estamos hablando en derecho mercantil. Una de las situaciones es la fama que puede tener una persona. Si estamos hablando algo más pesado, por ejemplo, en la
dinámica de venta de joyas, especialmente diamantes. Joyas preciosas grandes, diamantes, esmeraldas, rubíes, no semipreciosas, preciosas directamente. Una mala fama hace que jamás le vuelvan a prestar a esa persona. Recordarán ustedes que en el caso de récord crediticio, funciona mucho entre los comerciantes el famoso semáforo. Verde que se le puede prestar, amarillo que solo con garantía y rojo ni siquiera le presto los buenos días. Así funciona el descubierto. En caso mercantil, si una persona tiene una mala fama, nunca va a encontrar nadie que le dé esa oportunidad. Por eso, en este caso, la confianza como un principio del derecho mercantil es muy importante. Cuenta corriente, esa es otra modalidad. El acreditado puede hacer abonos antes de que deba pagarse totalmente. Eso estaba en el artículo anterior. Es decir, se me apertura un crédito de 100,000 quetzales. Sin embargo, esos 100,000 quetzales son para unos 3 negocios. De esos 3 negocios, 3, 4, 5, varios negocios, de esos negocios ya tengo 2 que me representan, por ejemplo, una gran cantidad. Entonces, puedo entregarle al acreditante cierta cantidad, ya que él me abrió ese crédito, yo puedo empezar a pagarle. En otras palabras, es, ¿cómo se llama? Pagos por anticipo o anticipos de pagos. Plazo. El plazo ya lo vimos que aparece en el artículo anterior y la disponibilidad total o parcial del importe de crédito. Terminamos entonces con el artículo 327 y 728. Vencimiento anticipado. Si el contrato señala un término para su cumplimiento, el acreditante puede darlo por terminado anticipadamente, previo aviso por escrito al acreditado. Una vez dado el aviso, el acreditante no está obligado a hacer más pagos ni a asumir las obligaciones a cargo del acreditado. En otras palabras, ya no se puede fiar, por decirlo de una forma más coloquial, más. 728. Cuando ni directa e indirectamente se estipula un plazo, simplemente hicimos el contrato. Recuerden que este contrato no es solemne, excepto en la parte que es garantizada, porque tiene que inscribirse. Pero supongamos que es al descubierto y cuenta corriente. Entonces, como es así y no hay necesidad de inscribirlo, ahí sí, como dicen, cuando ni directa e indirectamente se estipula un término para la utilización del crédito, cualquiera de las partes podrá darlo por concluido mediante denuncia que notificará a la otra parte por conducto de notario. Es decir, se hace una notificación donde se le dice que ya ha terminado. Bueno, esto funciona bien al descubierto y a cuenta corriente, pero en el caso de garantía, recuérdense que no solo tiene que funcionar así, sino que se tiene que terminar el contrato y se tiene que inscribir que la garantía ya ha terminado. Si no, nos estaríamos encontrando en una situación, como es una garantía, depende, si es hipotecaria, hasta de 25 años antes de que quede liberada. Supongamos que uno de ellos fallece y nunca se presenta, o no fallece, se le presenta donde ya terminó el contrato de apertura a crédito que se hizo en escritura pública por la garantía y resulta que nunca se dio y la persona falleció o tiene algún error en la documentación en escritura pública, ya lo rechazan, hay que esperar 25 años antes de que quede liberada. Ahora sí, nos vamos al contrato de descuento, decreto 1/2018 del Congreso de la República. Para los que lo lograron conseguir a tiempo, porque se me olvidó, creo que sí lo dije, pero no como debía en su momento, vamos a encontrar entonces que es un decreto, como ustedes pueden notar, relativamente nuevo. Entonces, el decreto establece en uno de los considerandos, bueno, la ley se llama Ley de Contratos de Factoraje y de Descuento. Es el decreto número 1000/2018 del Congreso de la República. En esta ley se va a regular lo referente al descuento, que es nuestro contrato actual de estudio, y contrato de factoraje, o en otras palabras, de factoring.
¿Por qué es interesante esta ley desde este punto de vista? Porque hasta hace algunos años el contrato de factoraje o factoring era un contrato atípico. Pero como ya se encuentra regulado dentro de la legislación mercantil, entonces lo vamos a encontrar como un contrato típico. En el segundo considerando, vamos a encontrar que el descuento, solo una cosa, la ley se llama factoraje y descuento, solo me voy a referir al descuento. Que el descuento es un instrumento que permite, o sea, el factoraje y el descuento es un instrumento que permite a las personas, especialmente a los empresarios, acceso a liquidez. Y se presenta como una herramienta especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué nos funciona entonces esto? Recuérdense que estamos hablando de derecho mercantil. El derecho mercantil siempre tiene esa situación, tiene que ser ágil. Por eso en el Código Civil no hay apps, por eso en el Código Civil no existe más allá del teléfono. Es lo más moderno que podemos encontrar. Y ahí en el Código Civil vamos a encontrar por medio de telegramas y por medio de teléfono y por medio de correo. Y correo no me refiero a correo electrónico, sino que un señor que antes se subía a una bicicleta, agarraba a pedalear, iba de casa en casa y es en el que las películas se ve, o en caricaturas se ve que lo persigue el perro. Igual, ese cartero era tanto para cartas como para entrega de telegramas. Lo único que para la entrega de telegramas se le daba cierta cantidad como una propina para que lo trajera más rápido. No obstante, de estas mejoras, Guatemala todavía tiene algunas cosas de que si baja, como me dijeron ahí en Palencia, aquí nomás, en Palencia, que si baja el mulero, van a mandar la documentación, que a ese lugar no entran vehículos. Bueno, esa es materia civil y procesal civil. En materia mercantil estamos diciendo, regresando al punto, que lo que se necesita es un acceso a liquidez rápido, que se pueda manejar de tal forma que los negocios se puedan realizar en un día, en unas horas. Y de ahí que se regule todo lo del descontaje y factoring o factoraje mediante una ley específica. Va. Entonces encontramos directamente en esto, vamos a encontrar sobre el artículo segundo, literal G, vamos a encontrar la definición del contrato de descuento. Bueno, empecemos primero, ahí sí que primero con el primero, artículo primero. El objeto de la presente ley es regular el contrato de factoraje, que lo vamos a ver en otra ocasión, y el contrato de descuento. También dice que es de carácter dispositivo, por lo que se aplicará en forma supletoria a la voluntad de las partes. ¿Cómo así? Nosotros venimos y vamos a crear un contrato de descuento. Ponemos esta condición, no me gusta, si me gusta, cambiemos esto. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo o se nos olvidó colocar algo que tiene que ir ahí, aplicamos la ley. O sea, esta ley no es obligatoria, es si no cumplimos con las disposiciones o nos quedó muy corto el contrato o el contrato de descuento quedó muy confuso. Nos regresamos a la ley. El artículo segundo habla de las definiciones. Ahí es donde encontramos lo del descontador y descontatario. Y lo que me interesa ahorita, que es la sección G, que vamos a ver el contrato de descuento, que sería en la E. Por el contrato de descuento, el descontatario cede a favor del descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro, a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. En otras palabras, mire, esta persona me debe 100,000 quetzales. Ya me ha pagado tanto o no me ha pagado todo y hagamos una cosa, yo le vendo el crédito, usted cóbrelo. Ah, pero mire, me va a costar. Bueno, entonces lleguemos a un acuerdo. Por ejemplo, si es de 100,000, yo se los voy a dar en 80, 75, depende a qué acordemos. Ese es en sí
el contrato de descuento. Entonces, si lo ponemos desde ese punto de vista, vamos a tomarlo así. Por el contrato de descuento, el descontatario cede a favor del descontador un derecho de crédito de vencimiento futuro. Es decir, todavía me debe tal persona, pero no me ha pagado, a cambio de un monto acordado previamente entre ellos. En otras palabras, le estoy vendiendo la deuda de otra persona. El factoraje permite a un empresario, comerciante o fabricante por medio de un contrato ceder una factura. Ahí mis disculpas porque aquí no sería el factoraje, aquí sería el descuento. Para efectos de publicidad frente a terceros es necesaria la inscripción del descuento en el registro de garantías mobiliarias. Ya hablamos de eso. Es un registro que vino y se apartó. Garantías mobiliarias, solo bienes muebles. Ojo, no vehículos, no prenda agraria, es decir, no frutas, no verduras, sino que pueden ser cuestiones de joyas, pueden ser cuestiones de bienes, ahí sí que literalmente muebles que no sean ni vehículos ni instrumentos de labranza. No estoy diciendo un asadón, estoy diciendo un tractor, una máquina para recoger, por ejemplo, el maíz, el trigo, el algodón. A eso me refiero. Vámonos entonces con los elementos. Elementos vamos a encontrar el elemento personal o también llamado elemento subjetivo, que va a ser el descontatario o el cedente. También se le puede considerar como el vendedor. Entonces, es la persona jurídica, puede ser también individual, con patrimonio autónomo o incorporado a la sociedad, que es titular de un derecho de crédito. Es decir, si yo soy la descontataria, yo voy a tener, por ejemplo, un documento donde minor es mi deudor, yo soy la acreedora. Bueno, en virtud del cual, de un contrato de descuento, cede a favor del descontador tal derecho de crédito, a cambio de una cantidad previamente acordada. Ahí no hay problema. Mire, yo tengo de minor me debe 100,000 quetzales. Hagamos un negocio. Yo le vendo esta deuda y usted se encarga de cobrar. Vámonos al deudor del derecho de crédito o en este caso, vámonos al descontatario o cedente. Es la persona individual jurídica o de patrimonio autónomo, titular de un derecho de crédito en virtud del cual, descontador o cesionario. Es la persona individual jurídica a favor de quien se cede un derecho de crédito. El descontador entrega al descontatario a cambio del derecho de crédito una cantidad previamente acordada. Entonces, descontador a quien se le cede el derecho de crédito. Vamos a estar Carla, va a estar Minor y va a estar Antonio. El primer contrato lo celebramos entre Minor y yo. Es decir, Minor es mi deudor y yo soy la acreedora. Va. Ay, se me olvidó el nombre del otro. Bueno, Minor, Carla y Joaquín, pongamos, que se me olvidó. Entonces, vengo y yo le digo a Joaquín, mira Joaquín, yo tengo un crédito de Minor, me lo va a pagar ahorita en noviembre, pero yo necesito el dinero ya, te lo vendo. Entonces se está cediendo el derecho de crédito a favor de esta persona para que él lo cobre. Obviamente no, si yo le di ahorita esta deuda, no sé, mira, ya me vendió Carla, me vendió tu crédito y vengo a cobrártelo. Es para noviembre. Entonces va a ser hasta noviembre que va a poder hacerse efectivo. Vámonos entonces a la otra parte. Crédito pendiente de vencimiento. Vale. Si estamos hablando del crédito es porque existe una obligación pendiente, es decir, a futuro. Este crédito pendiente de vencimiento puede ser en un día, estamos hablando que es un crédito. Recuérdense cuáles son títulos de crédito y qué documentos podrían tener. Va. Entonces viene el crédito pendiente, que va a ser el título mediante el cual una persona va a exigir el cumplimiento de una obligación. Vámonos a la cesión del crédito. La cesión de crédito va a ser ese momento exacto donde la persona, en este caso, el
descontador va a recibir el documento para que ellos lo puedan cobrar. Entonces, ya teniendo eso, pasamos a la otra situación. Bueno, el crédito, documento. Cesión, la actividad mediante el cual lo cedo a través del contrato de descuento. Cantidad o monto. Me debe 100,000 quetzales, pero ajustémoslo. Obviamente, si él me debe 100 quetzales, me va a pagar, perdón, 100,000 quetzales, no me va a dar en ese momento los 100,000 quetzales. Entonces, por eso se llama descuento. Se va a descontar una cantidad para que él cobre ese crédito. Ahora, siendo así, solo hay un elemento formal o jurídico, es por escrito. No porque sean menos de 500, sino porque tiene que cederse. Recuerden que eso nos lleva a una cuestión real. No puede haber un contrato de descuento si no existe un documento donde se ceda que existe un crédito. Lo que nos lleva a las características. Bueno, consensual. Nos ponemos de acuerdo. Ay, mira, está aquí Maino, cobrémosle a Maino, pero ¿cuánto? Tal cantidad. Ay, mira, no me conviene menos. Total es para noviembre y todavía tengo que perseguirlo. Si no me paga, tengo que ver qué bienes tiene. Perfecto. Quedemos un acuerdo. Bilateral. Lo único que tengo que garantizar es que ese documento de crédito o ese crédito pendiente de vencimiento esté bien realizado, que no tenga alguna falla. Entonces, ahí estaríamos con eso. Esa es mi obligación. El otro viene y me tiene que pagar la cantidad acordada. Obviamente no me va a pagar los 100,000. Puede ser que me pague solo los 75,000 quetzales. Pero entonces tiene obligaciones. Yo le entrego el título del crédito, él me entrega el dinero bilateral. Oneroso. No le voy a ceder el crédito porque mi corazón así lo pide. Necesito una ganancia. ¿Por qué? Es cierto, perdí 25,000 quetzales, pero me los va a pagar hasta noviembre. Y yo necesito el dinero ya, necesito que mi mercadería se mueva. O simplemente tengo un problema de un crédito en otro lado, tengo un problema con un negocio y necesito arreglar eso antes de que pierda más. Pero no tengo dinero en efectivo. Bueno, tengo entonces el crédito pendiente. El problema es que me lo van a pagar hasta noviembre. Entonces, ¿qué hago? Contrato de descuento. Accesorio. Aquí cambia un poco. ¿Por qué es accesorio? Porque el contrato principal no es el contrato de descuento, es el crédito. Ya sea por un mutuo, ya sea por una compraventa, con garantía o sin garantía, ya por lo que sea. El contrato de descuento va a servir para cobrar un contrato principal, tracto único. Mira, yo te voy a dar este título de crédito, este crédito pendiente, pero te voy a dar una mitad primero, en noviembre te doy. No, es tracto único. Aquí está el título, aquí está el dinero, tracto único, típico. Bueno, antes era atípico, pero ahora ya se volvió de carácter típico porque está dentro de la legislación mercantil. Puede o no ser solemne. ¿En qué consiste la solemnidad? Escritura pública. Puede ser un documento con firma legalizada, puede ser un simple endoso. Eso lo hace no solemne. Solemne solamente en escritura pública. Número 225, en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Chiquimula, en la ciudad de San Marcos. Entonces, al hacer la escritura, lo vuelve solemne. Lo único sí, tiene que ser por escrito. Vámonos entonces a las características, tal vez no, a las situaciones especiales del contrato de descuento. 1. Su objeto es facilitar el acceso a la liquidez empresarial. Es uno de los, ¿cómo se dice? Es uno de los considerandos de la ley. Entonces, esos considerandos van a establecer precisamente, es el movimiento que se necesita en este caso. Vámonos entonces a la otra parte. En el caso de la ley es de carácter supletorio a la voluntad de las partes. Artículo 1. Nosotros vamos a quedar, mira, vamos a hacer, hagamos una cosa, cédeme el crédito, pero como yo te debo, bajémosle un poco a la cantidad y él que te deba.
O mira, además del dinero, tienes un derecho en tal lado que me interesa, tienes un embarque, o sea, no necesariamente va a ser en dinero. Es por eso que es supletorio a la voluntad de las partes. Nosotros decidimos cómo lo vamos a intercambiar. Puede ser, mira, yo tengo este crédito que es ahorita en septiembre. Ay, dámelo, yo te lo cambio por esto y miramos qué crédito es mejor e intercambiamos ganancia. Pero si no está claro, entonces sí ya nos vamos a la ley. Tercero, son aplicables al contrato, a contratos cuya prestación principal es el cumplimiento de un crédito. Estamos hablando que tiene que haber una obligación, no de hacer, sino de dar. Un derecho de crédito a favor de una de las partes que puedan cederse. Ojo, que pueda cederse. Si en el contrato de mutuo, en el contrato que hicimos, en el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este título de crédito? Espérenme. En el pagaré o en la letra de cambio o en lo que hayamos hecho, dice, no se puede ceder previo aviso al deudor con tantos días, entonces no se puede ceder. O simplemente diga, no se puede ceder el crédito. Ahí lo tienen, queda fuera. Entonces, esa sería una circunstancia que se puede interponer porque no es la persona contra quien debería de estar pidiéndose, en este caso no es el acreedor, correcto. Cuarto, en caso de títulos, su cesión debe constar en el endoso y en forma electrónica debe informarse de igual forma. Esta forma de, estamos hablando de una, ¿cómo se puede decir? La transmisión, comunicaciones electrónicas, aparece también en la ley, en el artículo 2. Dice, cualquier comunicación por escrito que se lleve a cabo por vía electrónica. O sea, no puede venir y dejar un mensajito oral, no se puede mandar un mensaje. Tiene que ser vía electrónica, pero por escrito. El app, por ejemplo, se puede establecer que hay escrito, o aquellas cosas donde establezca, usted acepta con solo el chequecito, su firma electrónica, y es una comunicación de carácter electrónico. El simple, que sea oral, vía telefónica, que sea oral, que no se pueda hacer videograbada, todo eso estamos hablando que si no se puede videograbar, no es un documento. Pero en este caso, no solo tiene que ser un documento, dice específicamente, tiene que ser por escrito. Regresemos un poco a qué se le llama documento. Documento va a ser aquella forma donde se puede estampar de alguna forma un acuerdo de voluntades. Bueno, si lo hacemos en una videograbación, vamos a tener que una persona y la otra se están poniendo de acuerdo, ya sea por señas, ya sea auditivo. Pero aquí específicamente dice cualquier comunicación por escrito. Entonces, esa va a ser una de las situaciones especiales que tiene eso. Entonces, en caso de títulos, un pagaré, un cheque prefechado, una letra de cambio, una factura por vencer, todos esos se consideran que tienen que hacerse por un endoso. Y en forma electrónica dice tiene que hacerse de la misma forma, es decir, por escrito. De esto nos lleva a otra situación. Títulos de crédito en general. La ley base va a ser siempre la ley de descuento de factoraje y descuento. Decreto 1/2018. Y la ley supletoria, ahí retomemos una cosa. En los contratos de descuento, la ley de descuento, bueno, la ley de factoraje y de descuento es una ley supletoria de lo que acuerde o que acuerden los elementos del contrato de descuento. Pero a su vez, la ley de contratos de factoraje y descuento tiene su propia ley supletoria, el Código de Comercio. Ley específica o ley base, la ley de contratos de factoraje y descuento. La ley supletoria, el Código de Comercio. Ahora, títulos de crédito para almacenes generales de depósito siempre va a ser la misma. Ley base, ley de contratos de factoraje y descuento y ley supletoria, la ley de almacenes generales de depósito y su reglamento. Ahí sí se dan cuenta, cambia de una a otra. Y solo para terminar,
por lo menos con el contrato, y que ustedes van a leer las leyes y de todas maneras la necesitan para el contrato de factoraje que va a ser después, nos vamos a encontrar con los derechos y obligaciones de las partes. Artículo 10. Pueden ser sujetos del contrato de factoraje y del contrato de descuento las personas individuales o jurídicas. Ahí sí viene una cosa especial. Nacionales o extranjeras. Patrimonios autónomos con capacidad de contratar de conformidad con la legislación guatemalteca. No solo tiene que ser de Estados Unidos, de España, de Francia, sino que tiene que también ser la inclusión en la legislación guatemalteca. ¿Por qué? Porque no va a haber un crédito por vientres de alquiler, por ejemplo. No puede haber un contrato por intercambio de personas, de masajistas. Entonces ahí estaríamos incluyendo algo que no se puede hacer. O un contrato por cobro de herederos. No se puede. Tiene que existir cierta congruencia entre lo que hay en otro país y lo que hay acá. Por ejemplo, en un país sí se puede, hay un negocio donde se pueden establecer contratos de matrimonio por conveniencia. Por ejemplo, mire, yo busco a una joven de tales actitudes o pongámosle más fácil, o si lo quieren de otro lado para que no sea solo contra mujeres. Tenemos un negocio de intercambio de esperma para inseminación. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que en un país sí lo acepten, pero aquí en Guatemala ese intercambio de materia humana no se acepte. O en otros países, mire, yo le consigo un órgano, las personas aquí pueden ceder sus órganos por tal cantidad. En Guatemala, pongámosle, solo puede ser gratuito, no puede ser una compraventa de órganos. Entonces nos encontramos en esa situación. Tiene que ser un lado y tiene que ser específico. La otra, las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos podrán realizar operaciones de factoraje y operaciones de descuento cuando la legislación específica se los permita. Si estamos hablando del IBE, de la Intendencia de Verificación, entonces hay lugares donde no se pueden realizar esos intercambios ni de factoraje ni de descuento por una situación del GAFI y otros problemas que hay de lavado de dinero y de, uy, siempre se me olvida esto, LD, financiamiento de terrorismo. Ahora, responsabilidad, artículo 12. Salvo pacto en contrario, el cedente o el vendedor responde ante el descontador, ante el factor o ante su cesionario por el pago de créditos cedidos. Resulta que Minor no tenía dinero y yo lo que necesitaba era sacar dinero. Entonces, ahí tenemos las notificaciones, artículo 14, ustedes la van a leer despacio. Me interesa el artículo 15, excepciones. El deudor del crédito cedido podrá oponer al descontador o al factor, al descontador, las excepciones que habría podido oponer al descontatario, vendedor o cedente, salvo aquellas que sean personales y no se transmiten con la cesión del derecho de crédito. Una situación, por ejemplo, que fuera una cuestión de usufructo, de cuestión personal, o una situación que se pueda arreglar. Artículo 16, compensación. El deudor de un crédito cedido no podrá oponer compensación al descontador, salvo que el contrato que originó el derecho de crédito cedido se establezca que él debió de notificar antes y podía oponerse a la cesión o tal cesión permita compensar la deuda personal. Excepciones personales. Se pueden oponer las excepciones personales que tenga contra él. También podrá oponer la compensación y la confusión. La confusión estamos hablando que uno es deudor, pero también es deudor del acreedor y el autor de... Esa es la confusión. Eso lo encontramos también en el Código Civil. La normativa específica, ya se las del artículo 18, es lo que vimos en la diapositiva en la que se quedó. Este sí me interesa. Artículo 21. Salvo pacto contrario, el descontatario, para todos los efectos de la ley, será considerado como mandatario del descontador o del factor de créditos en libros en cuanto se refiere a cobro de créditos en materia de descuento. Por eso surgió el problema que hubo en los intercambios también de Bancafé y de otros bancos que adquirieron sus activos.
Entonces, no todos los créditos están en título, ahí sí no están en títulos de crédito o están en documentos, también quedan en libros. Y esos libros de contabilidad también se pueden utilizar, tanto para cobros como para establecer qué se hace. Una de las cosas que sí tiene bonito acá es la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, artículo 25. Cuando el descontatario cede en garantía derechos de crédito a un descontador y le faculta para ejercer los derechos propios del crédito durante el plazo del contrato, pero continúa teniendo en su contabilidad la titularidad de dicho crédito, es decir, en mis libros yo aparezco todavía que Minor me debe, esta operación deberá inscribirse en el registro de garantías mobiliarias. Bueno, desde ahí, me falta uno, disculpen, artículo 28, títulos ejecutivos. Para los que ya llevaron o llevan procesal civil y mercantil, del Código Procesal Civil y Mercantil, estamos hablando del articulado del 2020 que habla acerca de los títulos de crédito, que para algunos, el 1039, que habla de los procedimientos mercantiles. Títulos de crédito. Para la ejecución de un derecho de crédito objeto de descuento u objeto de factoraje, aplicarán todas las disposiciones del Código de Comercio, Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial para el juicio ejecutivo. Será título ejecutivo el documento donde consta la existencia de un derecho de crédito líquido y exigible y de plazo vencido. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Si es un título de crédito, automáticamente es materia mercantil. Si es un mutuo, pero la empresa no se dedica a mutuos, por ejemplo, yo soy persona civil y Minor es persona civil, hicimos un mutuo. ¿Qué va a pasar ahí? Vengo y nosotros tenemos si yo quisiera, si él no me paga en noviembre, lo podría ejecutar dependiendo del título, ejecución en vía de apremio o juicio ejecutivo, pero es de materia civil. Ahora, si yo le cedo mi crédito a esta otra persona que se dedica a eso, siempre se va a mantener de carácter civil o mercantil. Por eso dice, si se tratare de derechos de crédito en la contabilidad del descontatario, si se tratare de un documento que por sí solo tiene la calidad de título ejecutivo, este será el título que dé lugar a ejecución. Ahí hay que tener cuidado entonces. Si es el contrato de descuento es materia mercantil. El mutuo que realizamos es materia civil. Si lo que hice con Minor es de carácter civil, cuando yo se lo venda al que hace el derecho mercantil, en este caso al comerciante, siempre va a ser un juicio civil. Pero si lo que yo le vendiera es una letra de cambio o un pagaré, o sea, se le da en descuento, ese título, por ser de una cosa mercantil, se vuelve de carácter ejecutivo mercantil. Entonces, ahí estaríamos ante una situación de regreso o cobro en vía directa, que ahí cambia directamente. Bueno, con eso entonces terminamos la clase directamente como grabado y ya podemos empezar con el intercambio. Solo permítanme quitar la grabación y podemos empezar entonces desde ese punto de vista. Denme 5 segundos y empezamos. Muy bien. Pueden preguntar. Si no están dormidos. Miren, el problema con estos contratos son de carácter mercantil, pero nunca se sabe cuándo ustedes van a estar en alguna situación de banco. Bueno, dicen que sí se observa la presentación, mejor. Ya me vieron todo lo que no quería que vieran. Bueno, ¿seguimos entonces? El decreto es el 1/2018 y que ustedes tienen que tener posteriormente para el contrato de factoraje.
algunas personas aquí me están diciendo que se va un poco más rápido la clase y que debería de permitirles hacer preguntas entre la clase. El problema que yo tengo es simple y sencillamente que me dijeron que no lo puedo hacer. Entonces, dadas esas circunstancias, no puedo permitirme la situación de interrumpir porque la clase queda grabada. Entonces, para que no queden sus voces o las preguntas o se me haga un embrollo de preguntas entre ustedes y que todos hablen al mismo tiempo, por eso es que hasta ahorita empezamos con el intercambio de preguntas. No es porque no quiera, sino porque no puedo. Bueno, hay preguntas por Telegram. Vamos a ver cómo le puedo hacer, porque no me gusta manejar más de 3 sitios, pero y encima lo pierdo. El fundamento dice, el fundamento legal de las modalidades de apertura de crédito. Este no es problema, estamos hablando del Código de Comercio, como dice acá, artículo 718. Ese es el de apertura de crédito. Existen empresas que otorgan crédito a personas donde solicitan un fiador. Se cancela el crédito y en otra oportunidad necesitan hacer uso de un nuevo crédito y fallan sus pagos. Entonces buscan al fiador del primer crédito para deducir responsabilidades. Ahí estamos hablando de otra cosa completamente aparte. Si estamos hablando de una empresa que se dedica a todos esos créditos, bueno, el crédito ahí sería mutuo, el préstamo se llamaría mutuo. Y en este caso, recuérdense que como es un contrato mercantil, en este caso, si es una entidad bancaria o es una empresa que se dedica específicamente a créditos y eso lo establece ahí, estamos diciendo que como es un comerciante en el ejercicio de su profesión, no sería una ejecución civil, sino que una ejecución mercantil. Ahí, para tener ese cuidado, ni siquiera se necesita preguntarle si usted quiere ser fiador mancomunado solidario. Directamente se vuelve uno mancomunado solidario. Lo del tracto sucesivo en apertura a crédito. Tracto sucesivo va a ser aquella situación donde se realiza la prestación y contraprestación de ese contrato, no se realiza en un mismo momento, sino que tiene varios momentos. Por ejemplo, se puede hacer una apertura de crédito en 100,000 quetzales en 5 cuotas. Eso sería una... Ay, tampoco me lo marquen tan rápido. Eso sería un tracto sucesivo. También el pago que yo voy a hacer por la apertura de crédito no va a ser en un solo pago. Puedo hacerlo en 5, en 7, en 10. Supongamos que la apertura de crédito va a ser del mes ahorita, de julio al mes de octubre. Ese periodo de tiempo que yo puedo llegar a pedir 5, 10, 100,000, 20,000, dependiendo la cantidad que se me aperture de crédito, esa pide y saca, eso es un efecto, o en este caso, estamos hablando de un tracto sucesivo. Es decir, plazos y que no va a ser una sola cuota. Recuerden, si ustedes van a la tienda y piden un jugo, es tracto único. Dan el dinero y les entregan eso, pero nada más. El tracto sucesivo va a ser eso, una continuación de una prestación de servicio tras otra. El fundamento legal de las modalidades de apertura de crédito, bueno, de apertura de crédito lo vamos a encontrar siempre también desde el mismo código. ¿Cuál es el fundamento del depósito en el Código de Comercio? Eso lo vimos anterior. Si quieren ustedes ubicar qué es un depósito, lo siento mucho, no lo van a encontrar como depósito en sí. ¿Por qué? Porque no hay un artículo que diga que es depósito. Si estamos hablando de depósito en sí, 714. Si estamos hablando de, si ustedes quieren ubicar qué es una definición de depósito, pero solo depósito, y sería de carácter civil, 1974.
Bueno, si estamos diciendo que es una empresa que se llame, por ejemplo, bueno, en este caso tiene un nombre, pero quitémosle el nombre que se llama Electroluz. Estamos hablando que se dedican a eso. Y mientras no se vuelve ilegal, lo pueden hacer. Recuérdense que nadie les dice, mire, usted tiene que ser el fiador. Minor tiene que ser el fiador de Ricardo. Yo no quiero, no es mi problema, ya decidimos que vas a ser tú. No funciona así. Por eso es de carácter consensual. El préstamo que se hace en particulares siempre es el mismo el préstamo que se hace entre personas jurídicas o comerciantes. Se llama mutuo. Entonces, si estamos hablando de mutuo, es lo que se llamaría préstamo. Y el mutuo, como préstamo, como ustedes quieran llamarlo, aunque realmente debería de llamarse mutuo, lo encontramos en el Código Civil como parte de eso. La apertura de crédito no es en sí un mutuo, porque no se le está dando en ese momento. El mutuo tiene la característica especial de que se le va a dar en ese momento cierta cantidad de dinero. Por eso se le llama mutuo. Si ustedes son tan amables de irse a su Código Civil, van a encontrar entonces la parte del mutuo. Creo que no me recuerdo cuál es el artículo ahorita. 2000, no. 1900, no. Bueno, no me recuerdo en este momento el contrato de mutuo. 1800, no me recuerdo ahorita cuál es el contrato de mutuo.